Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, que hayan tenido una jornada positiva, que estén de regreso en casa ya disfrutando de una cena, de la familia. Yo estoy cerca de concluir también un ratito más mis labores, pero voy a tomarme unos minutos. Vayamos pues al grano de arena, a la arena del desierto, al desierto de Gazel Sayá el cazador, el Ilmouchar del Kelta Aljimos. ¿Hacia dónde pueden haberse dirigido? No obtuvo respuesta. El ministro del Interior, Ali Madani, un hombre alto, fuerte, de pelo planchado y ojos diminutos que intentaba ocultar junto con sus intenciones tras unas gruesas gafas muy oscuras, recorrió uno por uno los rostros de los presentes y al no encontrar eco a su pregunta insistió: «Vamos, señores, no he hecho un viaje de 1500 kilómetros para sentarme a mirarles. Se supone que ustedes son expertos en temas saharianos y en costumbres de los tuareg. Repito, ¿hacia dónde puede haberse dirigido?» «Hacia cualquier parte», replicó convencido un coronel de gesto adusto. «Salió hacia el norte, pero fue para buscar una zona rocosa en la que se perdieran sus huellas. De allí en adelante todo el desierto es suyo». «Pretende darme a entender», masculló el ministro en voz muy baja, que trataba de acallar su indignación. «Pretende decirme que un solo beduino puede penetrar en uno de nuestros fortines, degollar a 14 hombres, liberar al más peligroso enemigo del Estado y desaparecer con él en un desierto que por lo visto es suyo?» Agitó la cabeza incrédulo. «Se suponía que el desierto era nuestro, coronel, que el país entero estaba bajo nuestra jurisdicción del ejército y las fuerzas del orden». «El país se compone de un 90% de desierto, excelencia», intervino el general, comandante en jefe de la región, en tono también claramente molesto. «Pero sin embargo, el 10% restante, la costa, acapara todas las riquezas y todos los esfuerzos. Tengo que controlar una región tan grande como media Europa, con los desechos de un ejército y un mínimo de mantenimiento. La proporción es menos de un hombre por cada 1000 kilómetros cuadrados, acuartelados en oasis y fortines desparramados aquí y allá sin lógica alguna. ¿De verdad cree, excelencia, que de ese modo puede considerarse que el desierto nos pertenezca? Nuestra penetración e influencia son tan nulas que ese Targuí ni siquiera sabía aún, más de 20 años después, que constituimos una nación independiente. Él es el dueño del desierto», recalcó con intención, «el único dueño que existe». El ministro Madani pareció aceptar que tenía razón, o por lo menos prefirió no tener que responder directamente, y se volvió al teniente Rasmán, que permanecía respetuosamente de pie en un rincón junto al sargento mayor Malik el Haideri. «Usted, teniente, es por lo visto el que más tiempo ha tratado a ese Targuí. ¿Qué opina de él?» «Que es muy astuto, señor. De alguna manera se las arregla para hacer siempre aquello que no esperamos que haga». «Descríbemelo». «Es alto y delgado». El ministro permaneció expectante y, como no continuaba, insistió: «¿Y qué más?» «Nada más, excelencia. Va siempre totalmente cubierto. Solo se le ven los ojos oscuros y las manos fuertes». El ministro soltó un reniego. «Por todos los diablos», exclamó, descargando un golpe con su lápiz sobre la mesa. «¿Nos enfrentamos a un fantasma? Alto, delgado, ojos oscuros, manos fuertes. ¿Eso es todo lo que sabemos del hombre que tiene en jaque al ejército? Preocupa al presidente, ha raptado al gobernador y se ha llevado a Abdul el-Kebir. Es cosa de locos». «No, excelencia», apuntó de nuevo el general, «no es cosa de locos. Las leyes aquí autorizan a los tuareg a ocultar el rostro según sus tradiciones. La descripción corresponde, por lo tanto, a un Targuí. Teniendo en cuenta que se calcula que existen unos 300.000, de los que algo más de la tercera parte habitan a este lado de nuestras fronteras, debemos aceptar que la descripción coincide con la de por lo menos 50.000 hombres adultos». El ministro no dijo nada. Se quitó las gafas, las dejó a un lado y se frotó los ojos con gesto de profunda preocupación.
En las últimas 48 horas apenas había dormido y el largo viaje y el calor de El Akab le habían extenuado, pero se sentía incapaz de irse a descansar, porque le constaba que de no recuperar de inmediato a Abdul el-Kebir, sus días al frente del ministerio estaban contados y pasaría a convertirse en un oscuro funcionario sin futuro. Abdul el-Kebir era una bomba de relojería que en menos de un mes haría saltar por los aires al gobierno y al sistema si alcanzaba la frontera y llegaba a París, donde los franceses le proporcionarían los medios que le negaron en otro tiempo. Entre el dinero francés y su arrastre popular no habría fuerza alguna capaz de oponérsele, y aquellos que le habían traicionado tendrían tiempo justo para hacer las maletas y emprender un largo éxodo, a la espera siempre de que les alcanzase la venganza donde quiera que se ocultasen. Había que encontrar a Abdul el-Kebir y había que acabar con él de una vez por todas, porque se sentía incapaz de soportar de nuevo semejante angustia. Si el presidente le hubiera hecho caso, fusilándolo cuando escapó la primera vez, nada de aquello habría ocurrido, y por lo tanto se había hecho el firme propósito de liquidar el problema definitivamente, pesara a quien pesara. Hay que encontrarlos, dijo al fin. Pidan lo que necesiten, hombres, aviones, tanques, lo que sea, pero encuéntrenlo. Es una orden. Señor, alzó el rostro hacia el que había hablado. Sí, sargento. Señor, repitió con un hilo de voz el sargento Malik. Yo estoy convencido de que se han adentrado en la tierra vacía de Tidicabra. Estoy convencido de que se han adentrado en la tierra vacía de Tidicabra. La tierra vacía, tendrían que estar locos. ¿Qué les hace suponer eso? Vi las huellas que salían del fortín de Jerifíes, 4 camellos muy cargados, y en el fortín no quedaba ningún recipiente capaz de contener agua. Si a ese targuí le interesaba huir rápidamente, no llevaría 4 camellos ni los llevaría tan cargados. Pero las huellas se dirigían al norte y la tierra vacía queda hacia el sur, si no me equivoco. No se equivoca, señor, pero ese targuí ya nos ha engañado muchas veces. Puede que no le importe perder un día dirigiéndose al norte para ocultar sus huellas y volver luego a Tidicabra. Al otro lado está a salvo. Ningún ser humano ha cruzado jamás esa región, le hizo notar el coronel. Se eligió como frontera por eso mismo, no necesita protección. Ningún ser humano sobreviviría sin agua en el centro de una salina durante 5 días, pero yo vi cómo ese targuí sobrevivió, mi coronel, replicó Malik. Con todo respeto, quiero hacerle notar que no es un hombre común, su capacidad de resistencia va más allá de lo imaginable. Pero no está solo, y Abdul el-Kebir es casi un anciano debilitado por la aventura de su última fuga y por esos años de encierro. ¿Realmente le imagina soportando 30 días de sed a más de 60 grados de temperatura? Si son tan insensatos como para intentarlo, le garantizo que no tendremos que volver a preocuparnos por ellos. El sargento mayor Malik el-Haideri no se atrevió a contradecir una vez más a alguien cuyo rango estaba tan por encima del suyo, y fue el ministro el que tomó la palabra por él. Tal vez sea descabellado, aceptó, pero el sargento y el teniente están aquí porque son los únicos que han tenido trato con ese salvaje, y su opinión importa especialmente. ¿Qué piensa de eso, teniente? Gazelle es capaz de cualquier cosa, señor, incluso de mantener con vida a un anciano a costa de su propia sangre. Para él, proteger a su huésped se ha convertido en algo más importante que su propia existencia o la de su familia. Si considera que Tidicabra le brinda un refugio más seguro, irá a la tierra vacía. De acuerdo, le buscaremos también allí entonces. Ahora bien, hizo una corta pausa. Usted ha mencionado a su familia. ¿Qué se sabe de ella? Si la encontráramos, tal vez serviría para proponerle un canje. Abandonaron sus zonas de pastoreo. La voz del general denotaba su desagrado e incomodidad, y no me parece digno involucrar en esto mujeres y niños. ¿Qué opinión merecería nuestro ejército si tuviera que acudir a esos métodos para solucionar sus problemas? El ejército puede quedar al margen, general. Mi gente se ocupará del asunto, dijo el ministro, aunque añadió con intención, no creo que el ejército pueda resultar peor parado de lo que ha quedado hasta el momento. El general iba a responder violentamente, pero hizo un esfuerzo y se contuvo. Le constaba que Ali Madani era
por el momento, la mano derecha del presidente y el segundo hombre más influyente del país, mientras él seguía siendo un simple militar recién ascendido a su primer empleo de general. Cuanto estaba ocurriendo debía achacarse más a la ineptitud de los políticos como aquel que a falta de auténtica eficiencia de las Fuerzas Armadas. Pero no era el momento ni el lugar para ensarzarse en una discusión que únicamente podía proporcionarle disgustos. Se mordió el labio, por tanto, y permaneció a la expectativa. Al fin y al cabo, probablemente el ministro habría desaparecido de la escena política cuando él ascendiera a general de brigada. ¿Cuántos helicópteros tenemos?, preguntó el ministro, dirigiéndose al coronel. 1. Haré venir 3 más. ¿Y aviones? 6. Pero no podemos distraerlos. La mayoría de los puestos tan solo pueden abastecerse por aire. Traeré una escuadrilla que rastreen toda el área de Jerifíes. Hizo una pausa y quiero que sitúen 2 regimientos al otro lado de la tierra vacía de Tigdabra. Pero eso está fuera de nuestras fronteras, protestó el coronel. Lo considerarán una invasión de un país vecino. Déjele esos problemas al ministro de Asuntos Exteriores y preocúpese de cumplir mis órdenes. Se interrumpió molesto porque habían golpeado a la puerta. Esta se abrió y un ordenanza cuchicheó algo al oído del secretario Anújar, que había permanecido en silencio durante toda la reunión y cuyo semblante se alteró visiblemente. Asintió con un gesto, cerró la puerta de nuevo y comentó: «Perdón, excelencia, pero me comunican que acaba de llegar el gobernador». «¿Ven, Koufra?», se sorprendió Madani. «¿Vivo?». «Así es, señor, en mal estado, pero vivo. Aguarda en su despacho». El ministro se puso en pie de un salto y sin saludar siquiera a los presentes abandonó la sala. Cruzó la alta galería seguido por Anújar y por las asustadas miradas de los funcionarios locales y penetró en el amplio despacho en penumbras del gobernador, dejando fuera al secretario que prácticamente se golpeó contra la pesada puerta. Con barba de 10 días, sucio, enflaquecido y ojeroso, el gobernador Hassan Ben Koufra era una sombra del hombre orgulloso, altivo y seguro que había abandonado una tarde aquel mismo despacho, camino de la mezquita. Derrumbado en uno de los pesados sillones, contemplaba sin ver el bosque de palmeras a través de los pesados visillos, y se diría que su mente estaba muy lejos, probablemente en la cueva donde había sufrido la más traumatizante experiencia de su vida. Ni siquiera alzó los ojos cuando Madani entró, y éste tuvo que colocarse ante él para que al fin reparara en su presencia. «No esperaba volver a verte», dijo el ministro, los ojos enrojecidos por el cansancio y se diría que dilatados por el terror, se alzaron lentamente y le costó trabajo reconocer a su interlocutor. Al fin musitó con voz ronca, apenas audible: «Yo tampoco». Mostró sus muñecas allagadas y en carne viva. «Mira, es mejor que estar muerto», dijo el ministro, «y por tu culpa 14 hombres han sido asesinados y el país está en peligro». «Nunca imaginé que lo lograría», dijo el gobernador. «Estaba seguro de que lo enviaba a una trampa y en Jerifíes acabarían con él. Teníamos allí a nuestra mejor gente». «La mejor», se rió el ministro, diciendo a la vez: «los degolló como a gallinas uno por uno y ahora Abdul está libre. ¿Te das cuenta de lo que eso significa?». Asintió con un gesto. «Lo atraparemos». «¿Cómo?». «Ahora no lo acompaña un muchacho fanático e inepto, sino un targuí que conoce esta tierra como jamás la conoceremos ninguno de nosotros». «¿Cómo? Ahora no lo acompaña un muchacho fanático e inepto, sino un targuí que conoce esta tierra como jamás la conoceremos ninguno de nosotros». Tomó asiento frente a él en el sofá y se alisó los cabellos con un gesto mecánico. «Y pensar que fui yo quien te propuso para este puesto e insistí en tu nombramiento». «Lo lamento», dijo el gobernador. «¿Lo lamentas?». Soltó una corta carcajada, amarga y despectiva. «Si al menos estuvieras muerto, podría decir que te torturaron hasta límites inhumanos, pero estás aquí, vivo y presumiendo de unas heridas que cicatrizarán en 15 días. Cualquier estudiante revoltoso resiste más a
más a mis hombres de lo que le has resistido tú a ese Targuí. Antes eras más duro. Cuando era joven y eran paracaidistas franceses los que torturaban, entonces creía en algo. La causa era buena. Tal vez no estaba convencido de que fuera justo mantener a Abdul encerrado de por vida. ¿Te pareció justo mientras te proporcionó este despacho y un nombramiento de gobernador?, le recordó el ministro. Y te pareció justo cuando decidimos qué hacer con él. Entonces no era Abdul, era el enemigo, el diablo, el que llevaba al país hacia el caos porque nos estaba apartando a nosotros, sus íntimos, del gobierno. No, Hassan, negó con decisión, no trates de engañarme, que te conozco hace tiempo. La realidad es que el poder, los años y la comodidad te han vuelto blando y asustadizo. Se podía ser un héroe y resistir cuando no se tenía nada que perder más que la esperanza de un futuro mejor, pero no cuando se vive en un palacio y se tiene una cuenta en Suiza, como la tuya. No lo niegues, le dijo. Recuerda que mi obligación es estar informado y sé cuánto te pagan las compañías petroleras por tu colaboración. Menos que a ti, probablemente. Desde luego, dijo el ministro. Admitió el ministro Ali Madani sin escandalizarse. Pero de momento eres tú quien está en entredicho y no yo. Se dirigió a la ventana a observar al muezín que llamaba a los fieles desde el almínar de la mezquita y comentó sin volverse a mirarle: reza porque pueda arreglar lo que has estropeado, o será algo más que un puesto de gobernador lo que pierdas. ¿Quiere eso decir que me has destituido? Naturalmente, replicó, y te garantizo que si no encuentro a Abdul, haré que te juzguen por traición. El gobernador Hassan Ben Kofra no respondió, absorto como estaba en observar las llagas que habían dejado las correas en sus muñecas, y meditando en qué días atrás y en aquel mismo despacho había sido él quien ocupara la posición de Madani, juzgando duramente a un hombre que por culpa de aquel Targuí, que se estaba convirtiendo en una obsesión para todos. Evocó las horas y los días de ansiedad y zozobra que pasó en la cueva, preguntándose a cada instante si realmente el Targuí enviaría a alguien a buscarle o le dejaría morir allí, como un perro, de hambre, terror y sed. Y evocó igualmente el modo en que el otro había demostrado ser más inteligente que él, descubriendo sin esforzarse mucho cuál era su punto débil y de qué forma resultaba factible conseguir su colaboración sin necesidad siquiera de tocarle. Comprendió que odiaba al Targuí por todo ello, pero le odiaba más aún, sobre todo porque hubiese sido capaz de cumplir su promesa de enviarlo a salvarle. ¿Por qué?, preguntó Ali Madani, volviéndose a mirarle de nuevo, como si hubiera estado leyendo su pensamiento. ¿Por qué un hombre que mata con la frialdad con que él lo hace te dejó libre? Lo había prometido. Y un Targuí siempre cumple sus promesas, lo sé. Aún así, me cuesta trabajo admitir que exista una mente que admita que es lícito degollar a unos desconocidos que duermen, pero no es lícito incumplir la promesa hecha a un enemigo. Agitó la cabeza negativamente y fue a tomar asiento tras la pesada mesa, en el sillón que había pertenecido a su interlocutor. A veces me pregunto, ¿cómo es posible que vivamos en el mismo país si tenemos tan pocas cosas en común? Continuó como si hablase consigo mismo. Es parte de la herencia que debemos agradecerle a los franceses. Nos mezclaron como en un gigantesco pudding y nos cortaron luego en pedazos, dividiéndonos a su antojo. Ahora, 20 años después, nos sentamos aquí a tratar inútilmente de entender algo los unos de los otros. Eso ya lo sabíamos, señaló Hassan Ben Kofra cansinamente. Todos habíamos llegado a la misma conclusión, pero a ninguno se le ocurrió renunciar a la parte que no nos correspondía, conformándonos con un país más pequeño y homogéneo. Abrió y cerró las manos como si le costara hacerlo, conteniendo un gesto de dolor. La ambición nos cegaba y hubiéramos anhelado más y más territorio, aún a sabiendas de que no sabríamos gobernarlo. De ahí nuestra política. Si no conseguimos que los beduinos se adapten a nuestro modo de ser, debemos destruirlos. ¿Qué hubiéramos hecho si los franceses hubieran tratado de destruirnos años atrás porque no nos adaptábamos a su forma de ser? Lo que hicimos al fin, independizarnos, dijo el ministro. Tal vez sea ese el futuro de los Tuareg, independizarse de nosotros.
¿Los imaginas independientes? ¿Nos imaginaron acaso alguna vez los franceses hasta que comenzamos a tirarles bombas y demostrar que podíamos serlo? Ese Gazelle, o como quiera que se llame, ha demostrado que puede vencernos. Si todos los suyos se le unieran, te garantizo que nos arrojarían del desierto, y medio mundo estaría dispuesto a ayudarles a cambio del petróleo de sus tierras. No, señaló convencido, no debemos darles la oportunidad de averiguar que podrían convertir sus camellos en Cadillacs de oro. Por eso has venido, para eso y para acabar de una vez con Abdul el Kebir. Qué bien, hasta aquí este capítulo. Les digo, llevamos 235 páginas de 400. Nuestra historia se inclina hacia el final y sigue siendo una hermosa lectura. Definitivamente yo no sé leer. Sigo cometiendo muchos errores en mi lectura, pero me gusta hacerlo. Ya les dije, yo leía siempre para mí y pues sin hablar, solo seguía el texto con la mirada, me equivocaba y me regresaba, y eso ahora hago, pero causo problemas, porque puede que los pierda, puede que incluso no les interese la lectura, escuchar el audio. De cualquier manera, les agradezco su atención por estar aquí presentes escuchándome. De verdad se los agradezco. Les envío un fuerte abrazo a la distancia. Cuídense. Mañana leeré otro capítulo más. Hasta luego.